Bienvenidos nuevamente a Business Live. Quiero que en esta oportunidad, antes de empezar, empieces a ubicarte para que disfrutes esta conexión, que respires de manera consciente para relajarnos y conectar en este espacio de bienestar. Recuerda que cuando nosotros nos concentramos en estos momentos podemos entonces sacar un mayor beneficio de la conexión, de la clase, del episodio y podemos entonces disfrutarlo al máximo para conseguir los resultados en el campo emocional que tanto estamos buscando. Bienvenida a la gente que se está conectando allí. Estoy viendo el chat y desde el inicio de la música empezaron a saludar. Qué gusto que estén aquí. Bienvenidos. Deseamos que puedas disfrutar de la conexión, que puedas participar en el chat, que también puedas disfrutar de tomar nota, aunque va a quedar grabado todo el en vivo. Recuerda que puedes tomar nota para que disfrutes de este tema. Hoy estamos iniciando la serie La hija que siempre fue buena. Y en este primer episodio, cuando el amor se confundió, comportarse bien. Entonces quiero que tomes nota de ahí del tema del en vivo. La hija que siempre fue buena, cuando el amor se confundió, comportarse bien. Si tú estás pensando en una amiga que de pronto este contenido le va a ayudar muchísimo, es momento de que la invites. Es momento de que le compartas el enlace del en vivo para que ella se pueda unir al programa porque vamos a tener una terapia en vivo que nos va a ayudar a avanzar en este tema tan bonito, un tema muy amplio que nos va a ayudar a reconocer, importante esa parte en este proceso emocional, reconocer. Así que les doy la bienvenida. Para mí es un verdadero gusto. Mi nombre es Alejandro. Para los que me están conociendo, los que están llegando al canal y se están uniendo al contenido y a esta transmisión, siempre deseamos crear estos espacios para que las personas puedan disfrutar de un recurso, de una herramienta que les permita sanar, que les permita conectar con ellos mismos, con nosotros mismos y construyamos esa autoestima que de pronto la hemos perdido o de pronto está golpeada y el amor propio y ese respeto que tanto nos merecemos. Así que quiero que disfrutes este espacio. Allí están saludando. Bienvenidos los que son miembros del canal, que le aparece el nombrecito en verde, que son miembros del canal. Un gusto que estén aquí disfrutando de este espacio. Saludo desde Filadelfia, Pensilvania. Bienvenida. Saludos los que se están conectando también desde Venezuela. Vi por allí gente de Panamá. Entonces vamos a invitar también a otros para que se beneficien de la terapia que vamos a tener hoy. Recuerda que esta serie tiene 5 episodios. Quiero que antes de que empecemos con el contenido de lleno, que respires conmigo, exhales, te relajes, muevas tus hombros. Si tienes un vaso con agüita allí a la mano, es bueno que lo tengas. Queremos es conectar, queremos llegar. Coloca una mano en tu pecho, tal vez ahí donde vive una niña que aprendió muy pronto a ser fuerte. Tal vez hoy esa niña vino contigo a este en vivo, porque no es casualidad que tú estés aquí hoy. Si tú estás aquí y estás conectándote, es porque esa niña te impulsó a venir. Así que quiero decirte que este espacio es seguro. Aquí no tienes que portarte bien. Aquí puedes sentir. Hoy vamos a hablar de la hija que siempre fue buena, no la hija, no la rebelde, no la problemática, la que entendió que para ser amada tenía que adaptarse.
Hoy vamos a hablar de ella. Vamos a identificar el origen del rol de la hija que siempre fue buena. La hija que siempre fue buena no nace así, se forma. Se forma cuando el amor empieza a sentirse frágil, cuando mamá está triste, ausente, enferma o sobrecargada, cuando papá no está, se va, se apaga o exige. Entonces esa niña no quiere molestar y quiero que escuches bien esto y me digas en el chat si esto está resonando contigo. Porque estamos hablando de una niña que en el ambiente familiar en su infancia era la que callaba, era la que cuando mamá estaba triste, ausente, por alguna razón, estaba muy cargada, estaba a punto de explotar, papá no estaba, estaba ausente emocionalmente o exigía o se iba. Entonces esa niña empezó a formarse y es la que no quiere molestar, es la que no quiere ser una carga, es la que no quiere causar problemas. Esa es la que empieza a sentir como el deseo de evitar que otros asuman, que otros sufran. Entonces quiere ayudar, quiere aliviar ese ambiente lleno de carga emocional. Y sin darse cuenta, hace un pacto silencioso. Y ese pacto silencioso es, si me porto bien, no me van a abandonar. Empieza a construir ese pacto en el inconsciente porque ve que debe sobrevivir en medio de aquel ambiente lleno de conflictos, de ausencias, de carencias, de sufrimiento y también de lealtades. De manera que aquí el amor se confunde con el comportamiento y la pertenencia se gana es a través del sacrificio. Yo pertenezco si me sacrifico. A mí me aceptan si me sacrifico. A mí me aceptan si sufro. A mí me aceptan si no me quejo. Empieza ahora en este campo de las emociones, empieza a desarrollarse la figura de la niña adaptada. De hecho, desde el inconsciente hablamos de la niña adaptada, la que reprime su enojo, la que sonríe aunque duela, la que aprende a leer el clima emocional de los demás. De manera que esta niña no aprende a preguntar, ¿qué necesito yo? No aprendes esa pregunta. Aprendes a preguntar, ¿qué necesitan de mí? Miren la diferencia. En vez de preguntar, ¿qué necesito yo? La niña, esa niña que en este momento está escuchando, tú eres mujer, estás aquí conectada o vas a ver este programa en diferido, de seguro esa niña también va a escuchar. Entonces, ¿qué necesito yo? Fue la pregunta que no aprendió esa niña interior a decir. Más bien, ¿qué necesitan de mí? Y esa fue la pregunta que se hizo durante mucho tiempo y de adulta se sigue haciendo. ¿Qué necesitan de mí? Es una pregunta que acompaña a la hija que siempre fue buena. Y ese patrón se convierte en identidad. Es un patrón mental que ahora llega y se construye, se instala como la identidad de esa hija que siempre fue buena. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está resonando contigo esto?
Vamos a ver, voy a compartir aquí una encuesta. Vamos a ver, ahí estoy compartiendo una encuesta de manera que ustedes solo digan sí o no. ¿Resuena contigo lo que hemos dicho hasta ahora? Responde la encuesta, por favor, porque recuerda que esta información que tú nos das en los en vivo nos permiten a nosotros seguir creando contenido, contenido valioso para ustedes. ¿Resuena contigo? Porque esto llega a convertirse en una identidad que ahora te acompaña donde tú vas. Donde vas, te acompaña esa identidad. Allí están comentando, yo me identifico totalmente con esa niña. Yo me arrinconaba en silencio para no causar más problemas de los que había. Saludos desde Canadá, bienvenida la gente de Canadá. Wow, correcto, Alejandro, así mismo. Papá ausente y mamá frustrada por la traición. Entonces son las condiciones idóneas para que una hija llegue a ser esa hija que siempre fue buena, donde se calla y ahora empieza a desarrollar la identidad de complacer, de no molestar, de callar, de salvar. Hola a todos desde Nueva York, bienvenidos, bienvenidas. La gente de Nueva York, yo recuerdo quedarme siempre en silencio. Estoy leyendo el chat, dando oportunidad que varios se puedan unir y me digan si podemos seguir avanzando, ¿no? Y allí compartimos una encuesta que tú puedes participar. A ver, quiero que participes en la encuesta que está allí. Si esto que hemos dicho hasta ahora resuena contigo, porque aquí la mayoría de las que están conectadas son mujeres. Entonces quiero que me comuniquen si esto totalmente es lo que me ocurrió, porque a medida que reconocemos, nos va a permitir avanzar en este proceso. Recuerda que son 5 episodios que vamos a desarrollar con este tema, episodios bien transformadores, reflexivos, que nos van a ayudar a percibir cómo podemos nosotros cambiar esta identidad. Si hasta ahora la tenías tú o la habías desarrollado, puedes desaprenderla, puedes despedirla. Y el cuerpo nunca olvida, porque la hija que siempre fue buena suele cargar, ¿sí? O sea, su cuerpo empieza a cargarse, tensión en el cuello, en la espalda, cansancio crónico, este, enfrenta una dificultad que es la dificultad de decir, de aprender a decir que no, culpa cuando descansa, cuando está disfrutando, descansando, se siente culpable, que no puede descansar. Entonces el cuerpo empieza a decir lo que la mente de alguna manera ha olvidado. Recuerden que el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. En este momento hemos venido actualizando el diccionario de la técnica de 5 pasos, de la T5P, porque como este contenido tiene mucho que ver con los síntomas físicos, les voy a compartir eh, en un ratico, en unos minutos, les voy a compartir el enlace del canal, del enlace del diccionario para que ustedes lo tengan, porque el enlace del diccionario nos permite
empezar a reconocer cuáles son esos síntomas que están conectados con esa niña que siempre fue buena. Porque el cuerpo nos manda señales y nos empieza a decir, nos empieza a avisar, mira, atiende esto. Porque es que pasa lo siguiente, en la actualidad como adultos, las mujeres que están aquí lo pueden comentar, siguen, como esto es una identidad, la siguen manifestando de manera automática y no la vamos a cambiar hasta que la reconozcamos. Necesitamos reconocerla para poder cambiarla. Esa soy yo en gran parte. Bienvenidos. Siempre fui tranquila. Hoy he comentado como anécdota en la familia. Tú fuiste tan tranquila que donde te sentábamos te quedabas tranquila hasta que te levantábamos de ahí. Pero veo que no es normal. Puede ser como parte de esta identidad que de niña, esa niña aprendió para sobrevivir. Si no molesto, caigo bien. Si no molesto, no me abandona. Si no molesto, me quieren. Pero es que el niño de por sí es inquieto. El niño de por sí no es que moleste, sino que el niño es más inquieto que el adulto. Está explorando, está conociéndose a sí mismo, sus emociones. De manera que esa tranquilidad extrema de un niño viene de una razón, de un porqué. Viene a lo mejor de escuchar que alguien, algún adulto, los mismos padres dijeron, él es muy tranquilo, él no molesta, es donde uno lo coloca y se queda. De manera que el niño aprende que si él no brinca, si él no salta, es querido, pero no es lo normal en un niño, no es lo normal en una niña. No pasa nada si el niño brinca, si el niño salta, si el niño juega. Dentro del contexto de donde se encuentre, por supuesto, los padres van a entender y van a comprender que el niño va a ser más inquieto que el adulto, no puede estar en la misma quietud que un adulto. Si a veces los adultos no estamos quietos por mucho tiempo, como nuestro cerebro fue hecho así, uno está sentado 20 minutos y ya uno piensa en hacer algo, en cambiar de posición, pararse, comer, tomar agua. Entonces, ¿cómo esperar que un niño, verdad, tenga una quietud de un adulto? Pero muchos niños recibieron este mensaje y de forma inconsciente empezaron a ver que si en el hogar habían conflictos entre papá y mamá o había ausencias, esto fue un medio para sobrevivir. Es diferente a la hermana mayor que le dan responsabilidades. Muy buena pregunta. Tiene que ver también con eso. Por lo general, la hermana mayor es la hija buena, la hija que siempre fue buena. Puede ser la mayor o la menor, pero por lo general en la mayor es la que siempre recae un mayor peso. Es la que a veces se le dijo, tienes que cuidar a tus hermanos, cuando no era su responsabilidad. Es que tú tienes que cuidar de él, de ella, de tus hermanitos. Y era la que más recibía como esa responsabilidad de mamá y papá. De hecho, muchas veces adoptó ese rol equivocado de mamá y papá. De allí es donde viene un peso emocional que luego el cuerpo va a recordar. Ok, quiero ver si todos participaron en la encuesta para cerrarla. Voy a cerrar la encuesta. Dice, si esto resuena conmigo, sí, un 100% dice que esto que hemos dicho hasta ahora resuena con la audiencia. Me identifico al 100%, fui muy obediente desde pequeña. Buenas tardes para todos, bienvenida. Qué gusto que estén aquí. Entonces necesitamos reconocer eso.
A veces les quiero comentar algo aquí a la audiencia y a los que van a ver esto en diferido. Una de las partes más difíciles cuando hay herida de injusticia y de humillación es reconocer la herida, porque es una de las heridas que impide que uno reconozca que hemos tenido primero esa herida o que hemos pasado por una situación emocional que nos afectó en la infancia. Entonces a veces cuesta reconocerlo. De hecho, algunos lo minimizan, algunos dicen, pero yo no necesito terapia, yo no necesito hacer nada de eso. Yo me considero que estoy bien, yo me considero que yo no tengo ningún trauma. Pero es aquí donde está el punto, que nosotros cuando no reconocemos lo que nos ha ocurrido en la infancia, difícilmente vamos a poder sanar. Por eso es que necesitamos el acompañamiento. Pero cuando no podemos colocar límites, cuando ya tenemos síntomas en nuestro cuerpo, cuando de alguna manera entramos en conflicto no solo con los demás, sino con nosotros mismos, porque ese es el primer conflicto que vive el ser humano con su yo interno, cómo nos hablamos, cómo me veo, cómo me trato. De allí uno puede identificar realmente que sí hay un tema emocional que tratar. Y todos somos seres emocionales y todos, de alguna manera, recibimos algunas de estas heridas. Porque si fuimos criados solo por mamá, hay heridas emocionales. Si fuimos criados solo por papá, hay heridas emocionales. Si fuimos criados por papá y mamá, pero alguno de ellos estuvo ausente, hay heridas emocionales. Si hubo conflictos en la familia, hay heridas emocionales. Porque el niño requiere un acompañamiento muy equilibrado para que estas heridas disminuyan al mínimo. Dice, escuché desde pequeña que cuando uno se porta mal, nadie lo quiere. Ya entiendo por qué era tan tranquila. Qué bueno que lo estés reconociendo. Yo tenía ese rol, Alejandro, a pesar de que mi hermano era mayor que yo por 8 años. Sí, puede ocurrir que una hermana menor, por su posición ante sus hermanitos, de pronto los padres la coloquen a ella, aunque sea menor, como responsable de otros, inclusive los mayores. Buenas tardes, corazones, llegando de mi servicio, bienvenida. Yo siempre fui la tremenda de todas y por eso me castigaban más que a las demás. Ok, entonces aquí hay un asunto a considerar, sea que uno ha sido tremendo, tremenda, aquí porque estamos hablando exclusivamente de las mujeres, ¿no? La hija que siempre fue buena, pero también pudiera aplicarse al hijo que siempre fue bueno. Lo único que la serie va encausada a la gran mayoría de nuestra población aquí en el canal, que son mujeres, entre los 40 a 60 años. La mayoría de nuestros suscriptores son mujeres. Por eso la serie va dirigida a ustedes. Entonces queremos que ustedes hoy, aquí voy a hacer una breve pausa, que ustedes se den el permiso a reconocer este patrón. Entonces podemos decirlo, como venimos de la serie del lenguaje, podemos decir, me doy el permiso, vamos a escribirlo en el chat. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Me doy el permiso a sanar. Me doy el permiso a sanar y reconocer qué rol tenía en mi infancia. Me doy el permiso a sanar y reconocer el rol que tenía en mi infancia. Vamos a escribirlo. Vamos a ver, quiero disfrutar de ver allí en el chat
que todas o todo lo que estamos aquí, si eres un caballero, pudieras decirlo, formularlo en masculino, ¿verdad? Me doy el permiso a sanar y reconocer el rol que tenía en mi infancia. De todas maneras, la oración puede aplicarse a un caballero. Voy a dar oportunidad que todos, inclusive los caballeros, puedan escribir. Este es el primer episodio de una serie muy reflexiva, transformadora, que estoy seguro que ustedes van a aprovechar hasta el final. Y también que si tenemos a alguien que identificamos en esta condición, bueno, vamos a invitarla para que venga y se una a la terapia que vamos a tener en unos minutos. Si tienes una amiguita o una familiar, o un familiar, una prima, una tía o un tío, porque puede aplicar un caballero también, que tú ves que él enfrentó o está enfrentando esto y ahora tiene un síntoma en su salud que lo lleva o te lleva a reconocer que fuiste el hijo o la hija que siempre fue buena, entonces invítalo en este momento. Le estoy dando chance o oportunidad para que todos escriban la expresión, porque si vamos a sanar, vamos a ocuparnos de hacerlo con verdadera conciencia. Me doy el permiso a sanar y reconocer el rol que tenía en mi infancia. Qué bueno que están escribiendo todos la frase. Excelente. Maravilloso. Los felicito. Los felicito. Me doy el permiso de sanar y reconocer el rol que tenía en la infancia. Saludos, bienvenida. Bienvenidos los que se están uniendo en este momento. Recuerda que vamos a tener una terapia. Sería bueno que si recuerdas a una amiga que necesite este tipo de contenido, aprovecha de invitarla en este momento. ¿Estamos listos para seguir? A ver, dígame si están listos. Si me dicen, estoy lista. No quiero que estén corriendo. Lista, listo. Entonces seguimos. Si ustedes están listos, continuamos. No quiero empujarlos, sino quiero que disfruten la conexión. Ok, a manera de repaso, hasta ahora veníamos hablando que el cuerpo no olvida. El cuerpo calla, pero no olvida. Y mencionamos que la hija que siempre fue buena suele cargar tensión en el cuello, espalda, cansancio crónico, empieza a tener síntomas por la dificultad de no decir que, para decir que no tiene dificultad. También mencionamos que se siente culpable cuando descansa, cuando disfruta, cuando tiene algo bonito para sí, se siente culpable, porque siente que para ella ser valiosa debe seguir sufriendo. Y el cuerpo aprendió que sentir es peligroso, que expresar es perder amor. Entonces guarda, sostiene, calla, empieza a guardar. Y esto tiene que ver con las lealtades familiares. Entonces muchas hijas buenas están siendo leales porque aprendieron eso, leales a una madre
que no pudo ser niña. Seguro, la hija que siempre fue buena viene de una madre que no pudo ser niña. Leales a un sistema familiar donde alguien sufrió demasiado. Allí dicen, sí, fui esa niña. Hay algo que puedo hacer ahora. Sí, hay que atender la parte emocional. Lista, me salí para recordar a una amiga. Bueno, invítenla. Si recordaron a una amiga que creen que está en esa situación, invítenla para que no se pierda este contenido, que disfrute los 5 episodios. De hecho, les tengo algo que les voy a mencionar al final. Así que desde el amor que siente el niño, desde el amor infantil, el niño dice, yo cargo por ti. Es como que la niña dijera, yo cargo por ti, mamá. Yo me porto bien para que tú descanses. Pero ese amor tiene un costo muy elevado. Esa niña que siempre fue buena aprendió eso. Y el punto aquí es que la adulta ahora sigue repitiendo, porque la mujer adulta que fue esa hija buena, ¿qué ocurre? Como no ha sanado, ahora atrae relaciones donde da más, sigue dando más. Tiene que seguir sacrificándose. Esa hija que siempre fue buena, ahora de adulta, le cuesta recibir, no recibe. Cuando alguien le va a dar, piensa que tiene que pagar eso que recibe. Entonces prefiero no recibir. No, gracias. No recibe a alguien que le brinde algo. No se siente merecedora de recibir cariño de la familia. No se siente merecedora de tener algo bueno. Le cuesta recibir. Y cuando una persona, aquí solo para recordar un contenido que compartimos hace unas semanas atrás, hablando de la abundancia, fíjense cómo todo tiene que ver con lo emocional. Si yo vengo de la historia de la hija que siempre fue buena y a mí me cuesta recibir, no recibo, bloqueo la abundancia en mi vida. Y no solo hablo de lo financiero, hablamos de las relaciones interpersonales, hablamos de no recibir felicidad, hablamos de no recibir tranquilidad, hablamos de no recibir un trato amable, de no recibir nada, porque sencillamente desde niña o desde niño aprendimos que no era lo que yo necesitaba. Recuerden las dos preguntas que aprendió la niña, que siempre fue buena. Ahora ella no decía qué necesito yo, sino es qué necesitan de mí. Siempre está es para dar. Se siente responsable del bienestar ajeno. La niña que siempre fue buena se siente responsable del bienestar ajeno. Se convierte en una salvadora neta. Es una salvadora porque se sacrifica para que otros estén bien. Y se pregunta, ¿por qué siempre termino agotada? Ese es el punto. Ahora la hija que siempre fue buena se pregunta, ¿por qué siempre estoy tan cansada, tan agotada, tan extenuada? Porque sigue siendo la niña que cree que el amor se gana. Sigue pensando eso, sigue sintiendo que es así, ese es el código que trae de fábrica, pues. Y hasta que no se reconoce ese código, hasta que no se cambia esa manera de sentir, no se deja de pensar así. Entonces hay que desaprender, hay que desaprender. Entonces sanar no es dejar de amar, es dejar de abandonarte. Hoy puedes decir internamente, quiero aquí que todas las que están aquí, vamos a escribirlo en el chat. Esta es otra oración importante para escribir. Gracias
Puedes decir internamente a esa niña y a cualquier persona que estés imitando o estés salvando por lealtad, pero principalmente a la niña, a esa niña que siempre fue buena, esa niña interior, puedes decirle gracias por ayudarme a sobrevivir. Ahora yo me hago cargo. Vamos a escribirla, pues. Vamos a escribirla. Gracias por ayudarme a sobrevivir. Ahora yo me hago cargo. Vamos a decirle eso a la niña o al niño. Si eres un caballero, se lo puedes decir al niño. Pero si eres una dama, vamos a decírselo a la niña. Recuerden que aquí se trata, cuando hablamos del niño, la niña interior, hablamos de conectar con eso que está en lo más profundo de nuestro ser, en el inconsciente, que tiene que ver con esa niña o ese niño o esas memorias que de niño nos recuerdan o nos conectan con esas heridas. Gracias por ayudarme a sobrevivir. Ahora yo me hago cargo. A ver, quiero que los que están aquí conectados lo escriban. Si realmente te quieres ocupar en esta serie completa, vamos a hacerlo. Les doy oportunidad para que lo hagan. Y quiero comentarles a los que están aquí que cuando empezamos a tratar este tipo de temas, lo mejor, lo más recomendable es que tú puedas concentrarte muy bien, coloca los piecitos que toquen el piso, concéntrate en el material, escribe aquí en el chat, ten un vasito con agua, yo tengo aquí mi copita, ¿ves? ¿Por qué? Porque estamos tocando un tema emocional, estamos tocando con nuestra historia. Si queremos mostrarnos respeto como parte de sanar las heridas, tenemos que tener plena atención a lo que estoy haciendo. Si yo quiero conectar con ese niño o esa niña interior y yo no estoy con plena atención en este momento, es como que un niño te esté hablando y a veces ocurre, ¿no? Que un niño quiere hablar con los adultos y los adultos no le prestan atención. Este momento, si tú quieres conectar con esa niña, con ese niño que siempre fue bueno, entonces hay que prestarle atención. Hay que prestar atención, plena atención, porque si no nos estamos faltando el respeto. A mí no me lo están faltando. Nos faltamos el respeto a sí mismos. No nos mostramos lealtad a nosotros mismos. No nos mostramos amor propio. Ya no se trata de mamá y papá, ahora se trata de mí. ¿De acuerdo? Se trata de mí. Qué bueno que lo están escribiendo. Gracias por ayudarme a sobrevivir. Ahora yo me hago cargo. ¿Cómo me hago cargo? Aquí les voy a comentar esto. ¿Cómo me hago cargo? Me hago cargo cuando yo vengo a una sesión como esta y participo, disfruto, tomo nota. Claro, me involucro con todo el grupo, disfruto, escribo lo que siento, lo que puedo compartir aquí en el chat, ¿verdad? Reconozco lo que siento sin juicio, porque a veces decimos lo que sentimos, pero de una vez nos estamos condenando lo que estoy sintiendo, nos hablamos duro, nos hablamos feo, porque ese es el lenguaje que venimos usando durante toda nuestra vida y creemos que es el adecuado. Si no has visto la serie del lenguaje, te invito a que vayas aquí en el canal y busques en la playlist, en las listas de reproducción,
la serie que hablamos del lenguaje que acabó de terminar el domingo pasado, el miércoles pasado. Disfruta de esos 5 episodios porque es que el lenguaje que tenemos que usar en este tipo de espacio, donde queremos desaprender y aprender un nuevo lenguaje, es parecido a que cuando uno va a aprender un nuevo idioma. Si tú vas a aprender inglés, tienes que aprender la gramática, los verbos, tienes que aprender a conjugar, tienes que aprender la pronunciación, tienes que ensayar, tienes que estar en una comunidad de apoyo, en una red de apoyo donde todos hablen inglés. Entonces aquí, por eso es que vienes aquí al canal, porque aquí en el canal, por eso es que tienes que estar activo, venir a un en vivo, comentar, escuchar, preguntar, participar. Y ahora aprender esta serie de palabras y de expresiones que me ayudan, como las afirmaciones positivas, las expresiones de gratitud. Yo he leído a veces comentarios de algunas personas que dicen que esto no ayuda para nada. Esto es falso. Esto es falso. Recuerden que las personas van a hablar desde su historia, desde sus heridas. Si alguien no ha hecho terapia nunca, si alguien no ha reconocido que necesita terapia y de pronto escucha las afirmaciones positivas, las expresiones de gratitud, la manera como hablar con la niña interior, con el niño interior, el tipo de palabras que uno tiene que usar. Mire, yo les comento algo. Yo mismo, a mí me ha ocurrido muchas veces que estoy enfrentando una situación particular de salud, cualquier situación familiar donde de pronto se viene el pensamiento negativo y el lenguaje negativo, y de una vez tengo que enfrentar ese esquema, porque es un esquema que se presenta de una vez y es fácil que uno se deje llevar por el impulso de la inercia de los años que hemos utilizado este tipo de lenguaje y hemos sobrevivido. Y por eso es que muchas veces se activa la amígdala cerebral, entramos en pánico, nos enfermamos, se bajan las defensas y todo comienza allí en ese lenguaje interno que manejamos. Así que una manera de ocuparnos, por allí alguno preguntó, ¿y cómo me hago cargo? Mostrándome respeto en estos espacios. ¿Cómo les ha ido hasta ahora con lo que hemos mencionado? Ya tenemos una hora aquí en el contenido, en el en vivo. A ver, ¿qué les ha parecido hasta ahora? ¿Quieren que vayamos a la terapia? ¿Quieren que avancemos ahora a la terapia? Díganme sí, quiero. Y les doy oportunidad para que inviten a alguien para que se beneficie de la terapia. A ver, voy a esperar que ustedes comenten si quieren. Me dicen quiero y vamos a la terapia. A ver, sí quiero, dice allí, están diciendo en el chat. Ok, sí quiero. Voy a dejar que todos participen de manera de que cuando estén todos listos, podemos continuar. Cuando estén todos listos, podemos continuar. Buenísimo, gracias Alejandro. Sí quiero, dice mi lady. Muy bien, qué rico. Les voy a comentar algo, que hoy la terapia que hoy hemos decidido que la terapia de hoy no vamos a tener la sesión privada, sino vamos a tener esta primera sesión de la serie con todo lo que están conectados. En el episodio del día miércoles sí vamos a tener la sesión exclusiva con los miembros del canal.
Si tú quieres entrar a esa sesión exclusiva con los miembros del canal, te invito a que te hagas miembro del canal en la membresía Bimes Life Gold. En esta membresía que hemos activado es un nuevo recurso que después de tanto tiempo hemos analizado para favorecer a nuestra comunidad. ¿Por qué decimos eso? Porque si tú obtienes Beams Life Gold, accedes a tu terapia mensual fija dentro de la membresía. Porque hay personas que necesitan entrar en proceso de terapia y esta es una membresía que facilita que durante varios meses, mientras te beneficia de los cursos que vas a tener acceso por obtener esta membresía, también vas a tener una terapia al mes. ¿Dónde puedes ubicarla? Bueno, si tú vas aquí debajo, debe estar por aquí, a ver, por aquí, hay un botoncito que dice unirse o unirme y ves que hay varias fotos de nuestros miembros, donde damos agradecimiento a nuestros miembros del canal. Y hay un botoncito que dice unirse. En ese botoncito unirse, tú das clic y te van a aparecer 5 membresías. La quinta membresía, Vimes Live Gold, puedes darle al botón y YouTube te va a abrir una ventana donde tú mismo puedes asociar tu medio de pago, haces el pago e inicias tu membresía en Vimes Live Gold. Inmediatamente YouTube te da acceso a todos nuestros contenidos premium y a la sesión que vamos a tener el día miércoles. Sería un gusto, un placer de que puedas estar dentro de este espacio exclusivo aquí en nuestro canal. Ok, vamos entonces a la terapia que vamos a compartir con ustedes y aquí quiero mencionarles lo siguiente. Esta sesión está diseñada para que la disfrutes. Quita cualquier interrupción que tengas allí cerca o ubícate en un lugar más privado. Pero es bueno que tengas presente esto. Esto no sustituye un proceso terapéutico individual, pero sí abre movimientos internos profundos. Varios nos han hecho la pregunta, pero yo quisiera atender varios temas en el campo emocional que tengo. ¿Solo asistiendo aquí al en vivo es suficiente? No. Recuerden que este proceso requiere acompañamiento. Esto abre el proceso, esto abre el reconocimiento, abre el que nos hagamos más conscientes, porque tenemos aquí una red de apoyo, pero necesitamos iniciar un proceso terapéutico. Entonces, quiero que recuerdes algo muy importante. En este momento no tienes que demostrar nada, no tienes que hacerlo bien, no tienes que sanar rápido. Este espacio es para dejar de esforzarte. Así que quiero que recuerdes eso. Coloca ambos pies en el suelo, toca bien el suelo, siente cómo está el suelo. ¿Está frío? ¿Está caliente? ¿Estás sintiendo el suelo? ¿Está frío? Allí donde tú estás. Muy bien. Lleva una mano al pecho, lleva otra a la parte inferior, al vientre, la parte inferior. Y empieza a respirar lento, de manera consciente. Concentra la atención en la respiración. Una mano aquí en el pecho y una mano en el vientre. Respira y exhalas. Respira y exhalas. Ahora permite que tu sistema nervioso
Entienda que ya no hay peligro, que este espacio es tranquilo. Nuevamente vamos a respirar y exhalamos. Mueve un poco los hombros hacia atrás. Siente el piso. Concéntrate en lo que estás haciendo. Ahora cierra suavemente los ojos. Cierra los ojos suavemente. Manténlos cerrados. Imagina un lugar seguro. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que sentirse tranquilo. Respira. En ese lugar, observa a la niña que fuiste. No la imagines feliz. Mírala como era realmente. Tal vez seria, tal vez atenta, tal vez demasiado madura para su edad. Obsérvala sin corregirla, sin pedirle que cambie. Acércate a su altura, agáchate, mírala directamente a los ojos y ahora dile internamente, ya no estás sola, ya no estás sola. Permanece allí observándola. Respira, respira nuevamente. Ahora imagina detrás de esa niña a tu madre, tal como es, tal como pudo. Y detrás de tu madre sus propias cargas, sin reproche, sin juicio, sin condena. Y desde el amor adulto, repite internamente, mamá, veo tu historia, veo tu esfuerzo, veo tu dolor. Respira, exhala, respira, exhala. Y ahora añade, por amor infantil quise ayudarte, quise portarme bien, quise aliviarte. Permite que el cuerpo reaccione, tu cuerpo. Luego, con firmeza suave, puedes decir, pero esto no me corresponde. Imagina que devuelves lo que no es tuyo. No lo tiras, no lo rechazas, solo lo devuelves con respeto. Mamá, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Si aparece el padre, déjalo estar. Si tu padre aparece, déjalo allí en la escena. No fuerces imágenes. Observa solamente. Ahora lleva la atención al cuerpo. Abrázate en este momento. Mantén los ojos cerrados. Sigue observando y lleva la atención al cuerpo. ¿Dónde se acumuló el esfuerzo?
¿Dónde se sostuvo el silencio? Tal vez en el cuello, en los hombros, en el pecho. Coloca ahí tu mano. Respira hacia ese lugar y ahora repite lentamente. Ya no necesito tensarme para ser amada. Puedo relajarme sin perder el vínculo. Mi valor no depende de portarme bien. Deja que el cuerpo registre esas nuevas posibilidades. Respira, exhala. Ahora imagina que tomas a la niña de la mano. Agárrale la manito a esa niña interior o a ese niño interior. No para cargarla. Tómale la manito nada más. Sino vas a acompañarla. Y ahora dile, yo me hago cargo ahora. Yo me hago cargo ahora. Yo pongo límites. Yo digo que no cuando es necesario. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Sientes cómo algo se acomoda adentro? Lleva ambas manos al corazón. Colocas tus dos manitos en el corazón. Respira profundo varias veces. No intentes entender todo. El reconocimiento ya ocurrió. Y ahora agrega internamente, hoy dejo de confundirme. El amor no se gana, el amor se recibe. Cuando estés lista, ahora puedes abrir los ojos. O cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Y quiero que escribas esa frase en el chat para cerrar esta terapia. Hoy dejo de confundirme. El amor no se gana, el amor se recibe. Quiero que todos la escriban en el chat. Hoy dejo de confundirme. El amor no se gana, el amor se recibe. A ver, quiero que la escriban y me digan cómo se sintieron. Vas a escribir la frase. Hoy dejo de confundirme. El amor no se gana, el amor se recibe. ¿Cómo te sentiste? Dímelo en el chat. ¿Qué te pareció la terapia? Hoy dejo de confundirme. El amor no se gana, el amor se recibe. Qué bonito, mire la gente cómo se está ocupando. Qué bonito esto, verlos, los felicito. Qué bueno. Recuerden que en estos espacios es que uno puede recibir el acompañamiento también, ¿no? Qué bueno que están escribiendo, los felicito, los quiero felicitar a todos y a todas los que se han ocupado hoy aquí en este espacio. Me siento muy complacido de que ha sido una hora maravillosa y sé que este contenido va a llegar a mucha gente, muchísima gente. Sé que podemos hacernos expansivos, ¿verdad?
porque el amor no puede estancarse, el amor es activo, es dinámico. Entonces vamos a expandirnos, vamos a compartirlo con quien lo necesita. Mucha gente lo necesita, hombres y mujeres. Mire, quiero comentarles algo. Hay muchos caballeros que están sufriendo en silencio, porque por muchos años el criterio, el mandato de que el hombre no llora, que el hombre no puede exponer sus emociones. Me sentí libre, dicen allí. Bendito seas, Alejandro, eres un hombre de Dios. Gracias por esas palabras, Mari. Gracias por tus palabras, lo hacemos con todo el cariño. Hemos venido cambiando muchos contenidos en el canal, hemos venido anexando más espacios de bienestar. Andrea dice, me sentí libre cuando fue el momento de abrazar, abracé parte de mis hombros, sentí tensión. Luego de decir la frase, sentí como mi cuerpo se liberaba y se sentía ligero, con determinación. Qué bonito. Hoy dejo de confundirme, el amor no se gana. Muy bien, wow, excelente terapia, me siento bien. Siento que sané una parte de mí, qué rico, qué bonito, Miriam. Hoy dejo de confundirme, el amor no se gana, el amor se recibe. Excelente. Jehová te utiliza para sentir sanidad en el corazón. Te mando un abrazo. Gracias. Bien recibido, Mari, bien recibido. Al principio me sentí con rabia por ir al pasado. Es normal, Miriam, es normal. Gracias. Con todo el gusto. Areli, me siento relajada, muy bueno. El amor no se gana, se recibe. Qué bueno. Gracias por ese comentario. María, hoy dejo de confundirme. El amor no se gana, el amor se recibe. Esta terapia fue increíble. Al fin entiendo muchas decisiones que hice en mi vida. Gracias, Alejandro. Con todo el amor y el cariño para ustedes. Esto es solo el inicio. Los 4 episodios que vienen, porque el trabajo continúa, no termina hoy, apenas comienza, pero hay algo importante que ya cambió. La hija que siempre fue buena ya no está sola. Abrázala, abrázate en este momento. Todas las que están aquí, abrácense, abrácense, felicítense por hacerlo. Muchas veces queremos que nos abracen, pero no nos abrazamos nosotros. Queremos que nos digan algo bonito, pero nosotros no nos hablamos bonito. Queremos que nos brinden una comida, pero nosotros no nos hacemos una comida rica para nosotros. Queremos que nos regalen una tarjeta, pero nosotros nunca lo hemos hecho con nosotros. Queremos que nos regalen una flor, pero de seguro no nos hemos regalado una flor. Queremos, siempre queremos recibir, pero nosotros no nos hemos dado eso, porque eso fue lo que aprendimos, ese fue el modelo que aprendimos. Y más la hija que siempre fue buena, que tenía que reír para ser buena, que tenía que callar, que no tenía que cargar, que no tenía que decir no, que tenía que siempre estar feliz, que tenía que salvar. Pero la hija que siempre fue buena y vino hoy a este en vivo, ya no está sola. Ahora hay una mujer presente. Ahora hay una adulta que se ocupa y que ahora va a proteger a esa niña que siempre fue buena. Así que te felicito, gracias por tu valentía, gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo episodio el día miércoles. Quiero que todas las que están aquí, quiero dejarles esta invitación. Esto es una invitación que tiene que ver con un compromiso moral. Porque si yo me sentí bien hoy, ¿cuántas de las mujeres que conocemos, que son nuestros parientes, amigas, vecinas, familiares, pueden sentirse igual como nos sentimos nosotros? Pues vamos a compartirle este contenido. Vamos a hacerlo. Vamos a darle un regalo hoy a una mujer
que fue la hija buena, la hija que siempre fue buena. Vamos a dárselo para que esa amiga hoy se ocupe y se sienta como nos sentimos nosotros en esta sesión. Un abrazo grande, se les quiere mucho. Mi esposa les manda a todos un cariño grandísimo, un beso enorme. Y es este servidor que está aquí también, desde la abundancia, desde lo que hemos aprendido, desde nuestra experiencia, no solo en el campo emocional, sino la experiencia en la vida, en el campo profesional, en el campo de las terapias, en el campo espiritual también. Compartimos lo mejor para ustedes en este espacio. Y el mejor regalo que ustedes como comunidad pueden darnos a los que estamos de este lado trabajando para generar este contenido es que lleguemos a un mayor número de personas. Así que vamos a compartir, vamos a invitar para que otros se beneficien. El miércoles nos vemos. Feliz domingo. Besos para todos. Un abrazo grandotote. Y vamos a darle ese abrazo también a esa niña. Vamos a abrazar más a esa niña, a ese niño, para que nos ocupemos de protegerla y de protegerla. Chao, chao. Nos vemos. Plenitud. Vimes Live. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Live. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Live, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Live te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Live. Vimes Live. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.